Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 28 versículo 13, que dice así la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el mensaje anterior hablamos de la importancia de ser humilde y aceptar que todos los días pecamos y que es necesario pedir perdón por nuestros pecados, porque dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque la sangre de Jesús nos limpia todos nuestros pecados todos los días. Sale en Primera de Juan capítulo 1 versículo del 7 al 9. Dijimos también que si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso a Dios. Sale también ahí en Primera de Juan capítulo 1 versículo 10. El mensaje anterior trata de confesar nuestros pecados a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. En este nuevo mensaje hablamos de que además de confesar nuestros pecados, es de suma importancia apartarse de ese pecado. Sale en Proverbios capítulo 28 versículo 13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. La palabra encubre es la palabra hebrea kasá, que significa ocultar. Es usada en sentido literal para indicar que una cosa está encubriendo a otra, o sea, la afrenta cubriendo el pecado. Por ejemplo, desde el principio de la creación, Adán y Eva le desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, quedando sumergidos en el temor y la vergüenza. Eso mismo nos pasa a nosotros, porque cuando pecamos tratamos de ocultarlo. No queremos que los demás lo sepan, produciendo también en nosotros temor y vergüenza. El mantener un pecado oculto se convierte en una carga que no te deja en paz. Por ejemplo, a mí me levantaron un falso, eso no me dejaba en paz, aunque era yo la ofendida. Eso me llenó de odio y rencor, pero no se lo decía a nadie. Pero cuando yo le pedí perdón a Dios por ese pecado, el Señor me restauró y lo borró de mi mente y corazón. No volví a sentir lo mismo. Entonces Dios me ayudó a apartarme de ese pecado de odio y rencor, porque no solo es pecado matar, robar, etcétera, sino que lo que sentimos también es pecado. Podemos sentir celo, envidia, rencor. Esos son pecados también. La palabra pecado en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea pesá, que significa transgresión, indica una rebelión contra Dios y sus leyes. Dice el primer verso del Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará. La palabra prosperar que utiliza la Biblia es la palabra hebrea selea, que significa éxito, logro. Quiere decir que si ocultamos nuestros pecados, no tendremos éxito en nuestra vida espiritual y material. Si yo hubiera seguido ocultando ese pecado, se me hubiera hecho una raíz de amargura y luego más odio. Hubiera querido hacerle daño a mi hermana en la fe. Eso me hubiera estancado espiritualmente, evitando lograr el ministerio que Dios tiene planeado para mí. Estaría estancada, llena de temor y vergüenza. Entonces no habría prosperidad en mi vida espiritual. El ocultar los pecados nos evita avanzar en los caminos del Señor y nos estancamos en los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, si tenía amor, que es el primer fruto del Espíritu Santo, este es eliminado por el odio. ¿Qué pasará entonces? Hay un retroceso en vez de un avance. No hay prosperidad o bendición, sino que se convierte en maldición. Para prosperar en lo material tiene que haber primero una prosperidad espiritual. Por lo tanto, si seguimos encubriendo nuestros pecados, no miraremos las bendiciones que Dios nos tiene preparadas, no solo en el reino de los cielos, sino también aquí en la tierra. Por otro lado, si ocultamos nuestros pecados, nos puede pasar como sale en Marcos, capítulo 4, versículo 22, que dice la palabra: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si sigues ocultando tu pecado, tarde o temprano saldrá a la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo saldrá a la luz y vamos a quedar mucho más avergonzados. Por eso es mejor confesarle a Dios nuestros pecados, para que la sangre de Jesús nos limpie todos nuestros pecados.
Eso sale en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Luego nos dice la segunda oración de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Confesar es un alto reconocimiento de lo que es correcto en relación a Dios. También confesar significa un correcto autorreconocimiento de la persona ante Dios, la confesión del pecado. La palabra nos dice que no solo es importante confesar el pecado, sino apartarse de él. La palabra apartarse que utiliza aquí la Biblia es la palabra hebrea asad, que significa abandonar, desechar, renunciar. O sea que la palabra no solo nos aconseja que confesemos nuestros pecados, sino que lo abandonemos, lo desechemos y de nuestra mente y corazón, y al final que renunciemos a todo pecado. O sea, arrancarlo de raíz. El abandonar, desechar, renunciar nuestros pecados, somos reconciliados con el Señor. Por ejemplo, el salmista encontró reconciliación con Dios al no ocultar su pecado, sino confesárselo a Dios. Sale en el Salmo 32, versículo 5, que dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso hace el Señor cuando declaramos nuestros pecados, así como el salmista, tenemos que declarar nuestra iniquidad. El Señor nos va a perdonar toda nuestra maldad y nuestros pecados. Dios está presto para escuchar tu confesión de pecado y perdonártela, pero Él espera que tú reconozcas, que tú renuncies, abandones y deseches ese pecado para que prosperes. ¿Qué nos dice el verso al final de Proverbios 28:13? El que se aparta alcanzará misericordia. Misericordia es la palabra hebrea raham, que significa compasión. Compasión trata de una tristeza sentida por otra persona que pasa por aflicción e infortunio, siendo el sujeto más comúnmente Dios y el objeto su pueblo afligido, en especial los que confiesan su pecado y lo abandonan. Miremos que nos dice el Salmo 103, versículo 13. Dice la palabra: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí la palabra compadece es la misma, raham, o sea que Jehová tiene misericordia o compasión de los que temen. Los que tenemos un temor reverente y de respeto a nuestro Dios, nos apartamos de nuestro pecado al confesarle a Dios nuestro pecado. Si confesamos los pecados a Dios y renunciamos, abandonamos, rechazamos ese pecado, Dios tendrá misericordia de nosotros y nos librará de todas nuestras angustias. Si le confesamos nuestros pecados y renunciamos, lo abandonamos y rechazamos, estamos siendo temerosos de Dios. Y dice la palabra: nada falta a los que le temen. Nada nos faltará. Sale en el Salmo 34, capítulo 34, versículo 9. Si nos apartamos de nuestros pecados, nos volveremos justos. Y pasará lo que dice el Salmo 34, capítulo 34, versículo 15, que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cada vez que clamemos a nuestro Dios, Él nos oirá todas nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque le confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él. Al volvernos justos por confesar y abandonar ese pecado, se cumplirá el Salmo 34, versículo 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso es alcanzar misericordia. Cuando Dios te libra de todo mal. Pero ¿qué tienes que hacer primero? Aceptar, ser humilde, aceptar que estás pecando. Segundo, confesar a Dios tus pecados, no esconderlo. Tercero, renunciar, abandonar, rechazar el pecado, para que seas prosperado y tengas éxito en todo lo que emprendas, en tu trabajo, tu ministerio, o sea, en tu vida cotidiana como en tu vida espiritual. Como conclusión, en este proverbio, capítulo 28, versículo 13, Dios en su palabra nos enseña la clave del éxito y la desgracia humana. En otras palabras, nos enseña el motivo de toda maldición y de toda bendición. A muchos nos gusta escuchar de lo que trata de bendición, dicha, prosperidad, abundancia. Pero huimos cuando se nos quiere hablar de nuestros pecados,
que son causantes de maldición, desgracia y pobreza. Entonces en este verso Dios nos enseña la bendición y dicha para los que actúan como manda en su palabra, y la maldición y desgracia para los que no le obedecen. Recordemos lo que dice en su palabra, Isaías capítulo 1, versículo 18, que dice así la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Eso dice la palabra. Dios nos está invitando. Venir, te está diciendo, que te pongas a cuentas con Él. Si tus pecados son como la grana y el carmesí. Esta grana y carmesí era el color rojo intenso, que era imposible de quitar en una ropa. El pecado es así, igual, una mancha indeleble, color grana y carmesí. Sin embargo, Dios puede quitar esa mancha de nuestras vidas. Para nosotros es imposible de quitar las manchas del pecado, pero para Dios todo es posible. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículos del 25 al 26, que dice: sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándole Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para nosotros es imposible limpiarnos por sí solo de nuestros pecados, pero para Dios todo es posible. Pongámonos a cuenta con Él, confesémosle nuestros pecados, no ocultarlos, porque Dios escudriña los corazones y Él sabe lo que haces, pero Él espera que seas humilde y que te pongas a cuentas con Él y le confieses tus pecados y te apartes, los abandones, los rechaces esos pecados. ¿Para qué? Para que seas prosperado. No solo en lo material, sino en lo espiritual. Vas a ir avanzando, vas a otro nivel espiritualmente. ¿Por qué? Porque has confesado tus pecados y lo has abandonado. De eso habla nuestro Dios, que no solo confesemos nuestros pecados, sino que lo abandonemos. Porque ¿de qué nos sirve estarnos confesando a diario los pecados y lo volvemos a repetir? Lo volvemos a hacer, no hacemos nada. No hay un avance, no hay una prosperidad espiritual. Seguimos estancados como siempre. Que nada nos sirve estar confesando el pecado si lo volvemos a cometer. Lo importante es confesarlo para prosperar, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, porque sus pensamientos son de bien, no de mal. Sale en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra, obedecer lo que Él nos manda en su palabra. Si quieres, dice, y oyeres, comieres del bien de la tierra, dice su palabra. Si quieres y oyeres, el sinónimo de oír es obedecer la palabra. Entonces, si queremos nosotros y oímos la palabra y lo obedecemos, vamos a comer del bien de la tierra. No solo vamos a comer lo espiritual, sino lo material. Espero les haya gustado esta pequeña exhortación. Dios bendiga a su familia, bendiga sus matrimonios. Ángeles acampen alrededor de ustedes. Cuide a los niños, los ancianos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.